Tipos de gráficos. ¿Qué tipos de gráficos tenemos? Pues Excel posee una gran variedad de tipos de gráficos, cada uno adaptado al tipo de dato que queremos representar. Excel dispone, dependiendo de las versiones, hasta de 17 tipos de gráficos, y cada uno con sus respectivas variantes, para representar los mismos datos de forma diferentes. Para crear un gráfico, pues ya sabemos, nos vamos a la ficha Insertar y al grupo Gráfico. Si pulsamos la flechita de la esquina inferior derecha del grupo Gráficos, nos aparecerán pues un cuadro de diálogo que tiene dos pestañas. En primer lugar, tenemos los gráficos recomendados y en segundo lugar, todos los gráficos. Los gráficos recomendados, pues es, como ya hemos dicho al principio, pues unos gráficos que Excel nos va a proponer en función del tipo de datos. ¿Veis? Y en este caso, pues fijaros, nos propone un gráfico de barras porque tenemos en las filas mayor número de datos que en las columnas. Y en la parte de todos los gráficos, bueno, pues empieza con los gráficos de columnas y así tenemos hasta, en este caso, los 17 tipos de gráficos. Y vamos a empezar a verlos uno a uno. El gráfico de columnas. Está compuesto por rectángulos verticales y puede usarse para representar la evolución de datos en un periodo de tiempo o para ilustrar comparaciones. Y tenemos básicamente tres tipos. El de columna agrupada, que es el que se utiliza para eso, para ver la evolución a través del tiempo, que es, digamos, el gráfico de columnas más convencional. ¿Veis? En este caso vamos a comparar los distintos orígenes de gastos por bancos y vemos cómo es muy apropiado para este tipo de comparaciones. Después tenemos el de columna apilada. En el de columna apilada se muestran en una sola columna varias diferentes variables de los datos, distintas series. ¿Veis? Aquí tenemos la serie de gastos y la serie de ingresos. Y podemos apreciar por los distintos orígenes los gastos y los ingresos en una sola columna, lo que nos da una idea general del volumen de cada, en este caso, de cada banco. Y tenemos también el gráfico 100% agrupado, que es una variante de los gráficos de columna apilada y se utiliza para comparar proporciones, es decir, el porcentaje con que cada valor contribuye a un total. ¿Veis? La altura de las columnas son las mismas, sin embargo se aprecia distintas, en este caso no mucho, pero sí que se aprecia distintos. ¿Veis? Aquí están, como en el banco 01, en este caso tiene más ingresos que gastos. Y lo podemos, ¿veis? Se puede comparar con otros orígenes. Todos los gráficos de columnas se pueden representar en rectángulos verticales en 2D o en 3D, como vamos a ver ahora en la figura 3 bis. ¿Veis? Esta es el mismo gráfico de columna 100% agrupada, pero en 3D. La información que nos brinda es la misma, sin embargo la estética es distinta, es más bonita. Sin embargo, el tamaño del gráfico pues es algo más pequeño. Realmente no conviene abusar mucho de este tipo de gráficos, de estéticas recargadas, porque puede dar lugar a farragosidad en nuestro informe. Lo bueno si breve, decía Quevedo, en este caso lo simple, lo bueno si simple, dos veces bueno.
Bueno, ya estamos en nuestro Excel y vamos a hacer un gráfico de columnas. Bueno, vamos a hacer varios gráficos de columnas. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el de columnas agrupadas, que es el, digamos, el estándar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues irnos a nuestra pestaña de insertar y dentro de insertar vamos a ver el gráfico de columnas y vamos a empezar con este, de columnas agrupadas. Hacemos clic y ya tenemos nuestro proyecto de gráfico en pantalla. Lo vamos a desplazar a la ubicación que hemos elegido. Ya hemos visto que pulsando la tecla Alt se nos ajusta directamente. Vamos a coger el manejador derecho inferior, pulsamos Alt, estiramos hacia abajo y magnéticamente se nos ajusta al ancho de las celdas. Bien, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Efectivamente, seleccionar los datos. Vamos a la ficha contextual diseño y dentro de diseño el grupo datos y dentro del grupo datos seleccionar datos. Se nos abre el cuadro de diálogo y ahora vamos a buscar los datos. Colapsamos un poco el cuadro de diálogo y nos vamos al sitio donde tenemos los datos, que en este caso es en esta pequeña tabla, donde vamos a ver los gastos por orígenes, los gastos y los ingresos. Bien, ya los tenemos. Abrimos el cuadro de diálogo. En series tenemos gastos e ingresos y en la categoría tenemos banco 01, banco 02 y lo que vamos a hacer, vamos a cambiar. ¿Veis cómo nos quedaría? Vamos a volverlo a cambiar. Y así quizás nos quede mejor. Así que bueno, pues le damos a aceptar. Y bien, aquí lo tenemos. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Bueno, pues ya digamos, pues aplicarle la belleza, la estética. En principio vamos a elegir un tema. Para ellos ya tenemos el gráfico, está seleccionado. Lo sabemos porque nos aparecen aquí los manejadores. Y vamos a buscar el tema, un tema oscuro. Puede ser este, que es así como de neón, o puede ser este, que queda como con sombras. Yo creo que este queda como más serio. Pues lo elegimos. Y bien, lo que tenemos que hacer ahora es añadir los elementos que nos parezcan más adecuados. Al igual que antes, podemos elegir un texto del eje, pero realmente pues vemos que quizás no sea necesario. Lo que sí es necesario es un título del gráfico. Lo ponemos ahí. Y el título del gráfico vamos a decir que lo vamos a poner superpuesto centrado para tener más espacio. Bien, y vamos a decir aquí, lo podemos poner como comparativo ingresos y gastos. Ya lo demás parece como que es evidente, que son ingresos y gastos comparativo por orígenes. Bien, nos quedaría ver si están perfectamente identificados los ejes, el de abajo sí, y nos quedaría, pues si acaso, aplicarle un formato de moneda para que nos quedara claramente, para que se expresara claramente que estos son valores monetarios. Bien, pues nos vamos a nuestra pantallita de aquí de la derecha, desplegamos número y dentro de número en categoría elegimos moneda. Y le quitamos los decimales, ponemos 0 y nos queda perfecto. ¿Qué nos faltaría? Efectivamente, nos faltaría una leyenda, pues la vamos a aplicar, leyenda. Bien, la tenemos aquí y podemos hacer un poco lo mismo de antes.
no conformarnos con lo que nos da Excel, sino intentar pues personalizar. Para ello seleccionamos el área de trazado, lo abrimos todo lo posible, podemos subir un poquitín aquí que nos quede la leyenda, que nos quede en medio de las dos líneas y nos queda perfecta. Y bien, pues yo creo que con este gráfico queda perfectamente claro lo que queremos expresar. Bien, este es el de columnas agrupadas. Vamos ahora a crear un gráfico de columnas apiladas. Bien, como lo podíamos volver a hacer desde cero, pero yo creo que no es necesario, y vamos a copiar este gráfico, y lo que vamos a hacer a continuación es cambiar el tipo de gráfico. Bien, tenemos varias opciones, o podemos botón derecho copiar y botón derecho pegar. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro gráfico que lo hemos pegado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el tipo de gráfico por uno que sea de columnas apiladas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues nos vamos a nuestra ficha contextual diseño y dentro de eso nos vamos al grupo tipo, cambiar el tipo, y ahora nos venimos aquí a este que es de columnas apiladas. Le damos aquí y tenemos dos opciones. Tenemos esta y tenemos esta. Vamos a elegir esta, que yo creo que expresa mejor lo que queremos, y ya las tenemos aquí. Pues aquí ya se ve perfectamente cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Y podemos comparar en las tres entidades, podemos comparar que, bueno, que esta tiene los ingresos y los gastos casi al 50% y esta pues tiene un poco más de ingresos. Podemos en etiqueta de datos, ¿veis? Podemos poner las cantidades. Cantidades que podemos personalizar. Podemos elegir esto, nos venimos aquí al número y dentro de número vamos a poner moneda con 0 decimales. Y en este vamos a hacer lo mismo. Nos venimos aquí a moneda y vamos a poner el símbolo del euro y vamos a poner 0 decimales. Bien, nos queda perfectamente ya identificado nuestro gráfico. ¿Qué nos quedaría? El de 100% apiladas. Bien, hemos utilizado el procedimiento de copiar y pegar. Ahora vamos a recordar otro que es, vamos a copiar, pero vamos a pulsar la tecla mayús. Al pulsar la tecla mayús, ¿veis? Suelto aquí y se nos genera una copia exacta. ¿Qué tendríamos que hacer? Coger el gráfico y pulsando la tecla Alt ya lo llevamos, lo ajustamos directamente a nuestras celdas y ya tenemos una copia exacta, ¿veis? Una copia exacta del gráfico. Y ahora lo vamos a modificar yendo a diseño, cambiar tipo de gráfico y vamos a utilizar ahora columnas 100% apiladas. Y ya lo tenemos aquí. Y ahora pues tendríamos que hacer unos ciertos ajustes, porque fijaros, se nos monta el título del gráfico sobre las columnas, coger el área de trazado, desplazarlo un poco hacia abajo y vamos a liberar la leyenda. ¿Veis? Y nos queda ya perfectamente nuestro gráfico de columna 100% apiladas. Que lo que os recuerdo, la utilidad de este gráfico es comparar no ya tanto las cantidades, sino el reparto, en este caso los ingresos y los gastos de cada entidad. Bien, pues ya tenemos aquí nuestros tres tipos
de gráficos de columna, digamos en 2D. Ahora vamos a convertirlos en gráficos 3D. ¿Qué hacemos? Pues cogemos, seleccionamos el gráfico, en este caso vamos a pulsar Control y vamos a pulsar también a la vez Mayús para que no solo copiemos, sino que desplacemos sin moverse en el sentido vertical el gráfico. Ahora lo tenemos ahí, lo soltamos y nos queda una copia exacta y a la misma altura que el gráfico del que partimos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues convertirlo en gráfico de columnas agrupadas en 3D. Lo seleccionamos, vamos a cambiar tipo de gráfico y elegimos columna agrupada 3D. Y tenemos la opción de organizarlo por entidades en el eje horizontal o organizarlo en el eje horizontal por tipo de gastos o ingresos. Bien, vamos a elegir este, que es el que venimos utilizando, y le damos a aceptar. Y aquí tenemos ya nuestro gráfico en 3D. Veis que se nos monta un poco el título. Lo que vamos a hacer es seleccionar el área de trazado y lo vamos a echar un poco hacia abajo para salvar el título. Ya lo tenemos salvado. Bien, aquí la leyenda la podemos bajar hasta aquí, que aquí no nos interfiere. También la podríamos poner aquí a la izquierda, que nos interfiere aún menos y nos queda igual de bien. Y ahora vamos a ver un poco las opciones en 3D. Tenemos el gráfico seleccionado, venimos aquí al pentágono y ahora tenemos varias opciones de formato: sombra, iluminación, borde, están. Y vamos a ver formato 3D. En el formato 3D hemos visto cómo cambiar, veis aquí el bisel del área del gráfico. ¿Veis? Vamos a decir deshacer. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es coger, vamos a ver esta opción de material y vemos que también afecta básicamente al área del gráfico. Vamos a seleccionar las series, vamos a poner aquí, ¿veis? Y ahora sí, ahora cuando seleccionamos la serie podemos cambiar el bisel. Vamos a hacer lo mismo y vamos a elegir bisel, ¿veis? Y nos queda un gráfico pues muy chulo. Ahora vamos a seleccionar el gráfico y vamos a ver las opciones de giro 3D. ¿Veis? Tenemos opciones en el eje X y en el eje Y. Por defecto tiene 20 y 15 grados, pero vamos a cambiarlo, vamos a aumentar, ¿veis? Vamos aumentando el efecto de giro hasta que, bueno, nos queda casi en línea. Y al final le hemos dado la vuelta por completo. Bien, vamos a volver a poner 20 grados. Y en el sentido Y, pues lo mismo. Sentido Y, vamos cambiando, ¿veis? Incluso lo podemos llegar a ver desde abajo. Vamos a ponerlo 15 grados, que tenía en principio, que está bastante bien. Y ahora lo que podemos cambiar es la perspectiva. ¿Veis? La perspectiva la vamos haciendo, o más amplia en este caso. Vamos a poner 20 grados. Vamos a restablecer. Ya está. Giro predeterminado y restablecer. Y nos queda perfectamente. Y ahora tenemos varias opciones. Podemos partir de este gráfico y llegar a uno de columnas apiladas, o podemos partir de este, da un poco igual. Vamos a partir de este, vamos a pulsar control mayús. Bien, vamos a partir de este, voy a pulsar la tecla control, lo voy a soltar aquí y ahora pulsando alternativa lo voy a ajustar perfectamente. ¿Qué tengo que hacer? A mi diseño, cambiar tipo de gráfico y elegir en este caso columnas apiladas. Aquí.
Y ya lo tenemos. ¿Qué nos faltaría? Añadir las etiquetas de datos. Pues nada, vamos a elegir añadir las etiquetas de datos. Las seleccionamos, nos venimos al grupo de opciones, número, moneda, 0 decimales. Y aquí nos vamos otra vez a moneda, 0 decimales. Y ya lo tenemos igual que este, pero en 3D. Pues volvemos a hacer lo mismo. Pulsamos control, soltamos el gráfico y ahora con alternativa lo ajustamos perfectamente. Y ahora pues cambiando el tipo de gráfico por columnas 100% apiladas. Y ya lo tenemos aquí. Y con esto pues ya tenemos una colección de gráficos de columnas. Vamos a continuar con el gráfico de barras. La característica distintiva de este gráfico de barras con respecto al de columna es que dispone los datos de forma opuesta, ya que los valores de la serie se muestran en el eje horizontal y las categorías se representan en el vertical. Cuando las filas de datos de las categorías son muy largas, es preferible utilizar un gráfico de barras, dado que en él los nombres se podrán mostrar completamente, a diferencia de lo que ocurre con uno de columna, donde el espacio es más reducido y puede estar, como siempre, en 2 o en 3D. Y veis, aquí tenemos el gráfico de barras convencional, que aquí veis que se aprecian perfectamente los nombres de los distintos proveedores. Si hubiera estado en columna, los nombres aparecerían aquí abajo y no nos cabrían. Y de esta manera, bueno, pues se puede ver perfectamente todos los nombres. Aquí tenemos el de barras apiladas. ¿Veis? En algunos casos, como en este, por ejemplo, de Freiking, como no ha tenido gastos, pues solamente ha tenido ingresos, en este caso una devolución, bueno, pues aparece en naranja. En Amazon, pues tenemos las dos cosas. Y después tenemos el de gráficos de barras 100% apiladas. Es como si a un gráfico de columna le diéramos la vuelta. Bien, vamos al ejemplo práctico de cómo realizar un gráfico de barras. En principio vamos a comenzar por el primer tipo de gráfico de barras, que es el agrupadas, y para ello nos vamos a ir a la pestaña o ficha de insertar, y dentro de insertar vamos a elegir un gráfico de barras en 2D. Ya tenemos aquí nuestro proyecto de gráfico. Lo vamos a llevar al sitio donde tenemos prevista su ubicación y como ya sabíamos del gráfico anterior de columna, con la tecla alternativa se nos ajusta magnéticamente a los anchos de columnas. Bien, ya lo tenemos situado y nos faltaría, en este caso, pues seleccionar los datos. Para ello nos aparece el cuadro de diálogo seleccionar origen de datos. Lo voy a colapsar para tener más espacio. Me voy a ir a la hoja donde tengo los datos, que los tengo aquí, y en principio le voy a decir que aceptar. Bien, y ya tenemos aquí nuestro gráfico ya con sus barras. Bien, ya tenemos aquí nuestros ingresos y gastos por cuentas. Bien, lo siguiente sería formatear y darle una estética adecuada a nuestro gráfico y que sea coherente si estamos haciendo un informe, que sea coherente con el resto de gráficos. Tendríamos que utilizar el mismo tema. Y el tema que estamos utilizando es un tema oscuro que tiene nuestros, en este caso, barras, en el caso anterior columnas, con una ligera sombra. Bien, ya lo tenemos aquí. Y lo que tenemos que comprobar que todos los elementos estén presentes, todos los elementos que necesitemos estén presentes.
Bien, tenemos el título del gráfico que tendremos que editarlo y ponerlo claramente, que serían gastos e ingresos por cuentas. Bien. El eje Y ya lo tenemos claro, están nuestras cuentas. En el eje X habría que formatear los números y para ello hago doble clic y me sale aquí en la parte de la derecha la pantallita y voy a elegir la sección de número. Lo primero es quitar los decimales, ponerlos a 0 y en número vamos a elegir el tipo de moneda. Bien, y ya nos queda aquí más o menos claro. Incluso podemos cambiar la escala y podemos decir que las unidades, en vez de que sean en 1000, que sean en 2000. Con lo cual, bien, pues tenemos más espacio entre las unidades, o incluso podemos poner 1500 y así nos queda pues bastante mejor y mucho más claro. ¿Qué nos faltaría? Efectivamente, nos faltaría una leyenda que nos dijera qué color tienen los ingresos y qué color tienen los gastos. Para ello, lo más rápido es irnos al signo más. Podríamos también venirnos aquí y leyenda y poner una leyenda, en este caso, a la derecha. Y la tendríamos aquí. Leyenda que podíamos, como tenemos espacio, pues podemos coger el área de trazado, ampliarla hasta que los rótulos de nuestra leyenda estuvieran aquí dentro del área de trazado, que no estorba. Incluso lo podíamos hacer un poquito más grandes. Lo podríamos poner a 11 o incluso a 12. Y nos quedaría un gráfico elegante y bastante claro. Recordar que la característica de los gráficos de barras es que si tenemos muchos datos en las filas, era preferible un tipo de gráfico de este estilo al de, por ejemplo, de columna, ya que nos permite ver claramente los nombres largos de las distintas categorías. Bueno, y vamos a continuar con el resto de gráficos de barras. Para ello vamos a utilizar el procedimiento que vimos en los ejemplos de los gráficos de columnas. Y es pulsando la tecla Control, realizar una copia exacta y mediante la tecla alternativa se nos ajuste magnéticamente al ancho de nuestras columnas. Y ahora lo que nos quedaría sería irnos a diseño, cambiar tipo y poner, en este caso le correspondería a las barras apiladas. Y ya las tenemos aquí. Tenemos nuestras barras apiladas, que quiere decir que las dos categorías están incluidas dentro de la misma barra, los gastos y los ingresos, con lo cual, bueno, pues nos podemos hacer una idea del volumen de negocio, en este caso, de las distintas cuentas. ¿Qué nos faltaría? Pues el gráfico de barras apiladas al 100%. Bien, pues lo mismo, partimos de este gráfico, por ejemplo, con la tecla Control hacemos la copia, con la tecla Alternativas hacemos el ajuste magnético y ya lo tenemos aquí. Y bien, nos tocaría cambiar tipo de gráfico, en este caso elegir las barras 100% apiladas. Y ya las tenemos aquí. Vamos a cambiar la escala que está en tantos por ciento. Hacemos doble clic sobre el eje, nos venimos aquí y en opciones del eje le ponemos, en vez de, le vamos a quitar 2 ceros. Y ahora sí. Incluso le podemos quitar, le podemos poner la coma decimal aquí y ya nos quedaría bastante mejor. Incluso podríamos llegar hasta el 1. Y nos quedaría cambiar la leyenda. Y la leyenda la podíamos mover hasta un sitio donde tuviéramos espacio, que pudiera ser aquí. O mejor, aquí. Y ya por último nos faltaría el gráfico en 3D.
el gráfico en 3D, que vamos a poner aquí, gráfico de barras en 3D. Vamos a quitarlo de apilada. Partimos del gráfico este, con la tecla Control hacemos la copia. Con la tecla alternativa hacemos el ajuste magnético y ahora cambiamos el tipo de gráfico y lo ponemos en gráfico de barras en 3D. Y lo tenemos aquí. Y nos queda un gráfico bastante elegante, aunque yo diría que un poco menos claro que el gráfico en 2D. Y sin más, pues agradeceros vuestra atención y nada, desearos que tengáis unos felices días y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.